Hola, buscadores de la verdad. Hoy quiero que me acompañen en un viaje distinto, un viaje que no empieza en la Tierra, sino mucho más allá. Porque esta noche no voy a contarles una simple historia de luces en el cielo. Lo que compartiré con ustedes son fragmentos de un rompecabezas cósmico, piezas dispersas que nos han llegado en forma de señales misteriosas. Señales que los gobiernos y las agencias espaciales se esfuerzan por callar. Algunos dirán que son interferencias, otros que son fenómenos naturales. Pero yo les digo, no se trata de ruido, no se trata de casualidad, se trata de un lenguaje que aún no comprendemos, pero que sin duda está dirigido a nosotros. Antes de empezar, quiero pedirte algo muy simple. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. No lo hago por vanidad, lo hago porque este canal está bajo vigilancia constante. Y tu apoyo, cada clic, cada comentario, es lo que hace que el mensaje siga llegando a más personas. Todo comenzó con lo que la ciencia llama FRBs, Fast Radio Bursts, estallidos de energía que duran apenas una fracción de segundo, pero que liberan más energía que la que nuestro Sol emite en un día completo. Los detectaron por primera vez en 2007, y desde entonces no han parado. Oficialmente los científicos dicen que vienen de estrellas de neutrones, de magnetares, de colisiones cósmicas. Pero, ¿cómo explican entonces que algunos de estos pulsos se repitan cada cierto tiempo, como si fueran una especie de metrónomo cósmico? He analizado personalmente varios registros, y lo que encontré es escalofriante. En algunos casos, los intervalos de tiempo entre los pulsos corresponden exactamente a la proporción áurea, ese número que aparece en las flores, en las conchas marinas, en las galaxias, en nuestro propio ADN. ¿Cómo es posible que un fenómeno natural se comporte de manera tan matemática? Es como si alguien hubiera dejado un mensaje codificado en el tejido del cosmos. Y no soy el único que lo piensa. Hay ingenieros de telecomunicaciones que me han confesado en privado que estas señales se parecen demasiado a transmisiones humanas, como si alguien allá afuera estuviera intentando llamar a nuestra puerta con un patrón que podamos reconocer. En nuestras expediciones con mi equipo de cazadores de UFO, hemos captado algo aún más extraño. Emisiones en frecuencias que oficialmente deberían estar vacías. No son de radio, no son de televisión, no son de satélites. Y sin embargo, ahí están. Un zumbido profundo, que se interrumpe cada tanto con patrones repetitivos. Recuerdo la primera vez que las grabamos. Estábamos en un descampado, en medio de la nada, y nuestras antenas empezaron a vibrar como si hubieran cobrado vida propia. El sonido se colaba en los audífonos como un latido metálico. Cuando llevamos la grabación a internet, ocurrió lo inesperado. El archivo se corrompió, los servidores fallaron y algunos de nuestros correos electrónicos desaparecieron sin dejar rastro. No fue casualidad, fue una advertencia. ¿Quién tiene el poder de borrar información directamente de nuestros dispositivos? ¿Quién tiene la capacidad de silenciar un hallazgo incómodo en cuestión de segundos? Quiero que pienses en esto. Cada vez que un descubrimiento amenaza con revelar demasiado, surge un apagón, un fallo técnico, una explicación oficial que nadie se atreve a cuestionar. El silencio no es casualidad. El silencio es control. Hay algo aún más perturbador. En al menos 3 ocasiones, nuestros radares detectaron un pico de energía justo antes de un avistamiento. Primero, la señal. Después, el objeto. Luces que aparecen de la nada, que se mueven en ángulos imposibles, que desaparecen como si nunca hubieran estado ahí. Esto no es coincidencia. Es comunicación. Es como si la señal fuera la orden y el objeto, la manifestación. Cuando tratamos de reportar estos fenómenos, nos respondieron con silencio o con burlas. Y en un caso, recibimos un correo de una dirección imposible de rastrear que decía: dejen de buscar lo que no deben encontrar. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de advertirnos si todo esto fuera simplemente una ilusión óptica? La verdad es que ellos saben más de lo que admiten, y nosotros estamos empezando a pisar terreno prohibido.
Cuando no encontramos respuestas en la ciencia moderna, debemos mirar hacia atrás. Civilizaciones como los mayas, los egipcios, los sumerios, hablaban de dioses que venían del cielo, de mensajeros de las estrellas que transmitían conocimiento a través de la luz y del sonido. Algunos templos, pirámides y círculos de piedra parecen haber sido construidos con una precisión astronómica imposible para su tiempo. ¿Y si no eran simples monumentos? ¿Y si eran antenas primitivas, receptores de esas señales cósmicas? Mira los glifos mayas. Hay símbolos que parecen representar ondas, frecuencias. Mira los jeroglíficos egipcios. Algunos muestran lo que parecen ser esferas luminosas en el cielo. Es posible que lo que hoy llamamos señales misteriosas ya era conocido por ellos, pero con otro lenguaje. La historia oficial nos dice que eran mitos, supersticiones, pero también nos dijeron que la Tierra era el centro del universo y estaban equivocados. Nos dijeron que volar era imposible hasta que lo logramos. Nos dicen que no hay vida más allá. ¿De verdad vamos a creerles otra vez? Voy a compartir algo que no suelo contar. En una de nuestras expediciones, mientras registrábamos un pulso especialmente fuerte, sentí que algo atravesaba mi mente. No fue un sonido común. Fue como si un pensamiento se hubiera insertado en mi cabeza. Una voz, metálica y distante, que repetía lo mismo una y otra vez. Preparen, observen, esperen. Desde esa noche tengo sueños recurrentes. Sueño con símbolos que nunca había visto. Sueño con luces que se mueven en secuencias exactas. Y al despertar, esos símbolos siguen grabados en mi memoria. Muchos dirán que es sugestión, que es paranoia, pero no soy el único. Otros investigadores han reportado exactamente la misma sensación. Un zumbido en el cráneo, una voz en el interior. Podría ser que esas señales no solo viajen por el espacio, sino que tengan la capacidad de entrar en nuestra mente. La gran pregunta es, ¿qué quieren decirnos? Algunos creen que se trata de advertencias de un desastre cósmico inminente, otros que es una guía para alcanzar un despertar espiritual. Y hay quienes piensan que es un experimento, una simple prueba para ver si alguien responde. Si es un mensaje, ¿quién lo interpreta? ¿La NASA? ¿El Pentágono? ¿Las corporaciones privadas que controlan los satélites? ¿O nosotros, los que miramos el cielo sin intermediarios? Lo más aterrador es pensar que quizás ya respondieron y que no nos lo han dicho. ¿Qué pasaría si el contacto ya ocurrió, pero solo unos pocos elegidos tienen acceso a esa comunicación? ¿Sería un diálogo en beneficio de la humanidad o un pacto secreto en beneficio de unos pocos? No debemos olvidar que el silencio es la herramienta más poderosa del control. Cuando no quieren que algo se sepa, lo ridiculizan, lo disfrazan de ficción, lo entierran bajo montañas de burocracia. Y mientras tanto, construyen satélites, lanzan cohetes, despliegan antenas gigantescas. ¿De verdad crees que la carrera espacial es solo por turismo o por minería en la Luna? No. Se trata de comunicación. Se trata de interceptar lo que nosotros no debemos escuchar. Piensa en esto. En menos de 10 años, el número de satélites en órbita se multiplicó por 5. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué quieren captar? ¿Qué temen que otros capten primero?
Yo creo que estamos ante un cambio irreversible. Las señales seguirán llegando. Y llegará un punto en que ya no podrán ocultarlas. Cuando eso ocurra, habrá dos opciones. Aceptar que no estamos solos y que debemos comunicarnos como iguales, o permitir que unos pocos poderosos manipulen esa comunicación en su propio beneficio. El futuro dependerá de cuántos de nosotros estemos dispuestos a cuestionar, a mirar el cielo, a escuchar lo que nos dicen las estrellas. Por eso este canal existe, porque somos esa resistencia que no se conforma con las versiones oficiales. Por eso este canal existe, porque somos esa resistencia que no se conforma con las versiones oficiales. Por eso este canal existe, porque somos esa resistencia que no se conforma con las versiones oficiales. Si has llegado hasta aquí, significa que compartes mi inquietud, que no aceptas las explicaciones fáciles, que sospechas lo mismo que yo, que el universo nos está hablando. Y por eso necesito tu ayuda. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Comparte este mensaje con quienes creas que están listos para escucharlo. Porque el día que las señales se hagan imposibles de ocultar, necesitaremos estar preparados. El universo está enviando mensajes. Las señales están ahí. La pregunta es, ¿seremos capaces de escucharlas?